Presidente Donald Trump, una muy polarizante figura cuya riqueza se encuentra en el corazón de su persona pública. Durante décadas, Trump se ha presentado como un multimillonario hecho a sí mismo que comenzó con nada más que un préstamo de $1 millón su padre. Y sin embargo, como resulta ser el padre de Donald, Fred Trump, tuvo un papel mucho más importante que desempeñar en el ascenso de su hijo a la fama. En este video, vamos a mirar detrás de Trump miles de millones, para ver cómo realmente consiguió su verdadero imperio inmobiliario. Este video es presentado por Cheddar, quien acaba de lanzar un video impresionante sobre cómo algunos de los apartamentos más caros de Nueva York, la ciudad paga menos impuestos a la propiedad que su promedio casa. Descubra cómo viendo su video. The Rise of Fred Trump. La historia de la riqueza de Donald comienza casi hace un siglo con el ascenso de su padre. Fred Trump fue un verdadero estafador. Habiendo perdido a su padre a la edad de 12 años, Fred tuvo que aprender a trabajar y la industria. Se metió en la construcción. Había construido su primera casa residencial por cuando tenía 20 años y se metió en este negocio en un momento muy oportuno. Verá, el presidente Roosevelt acababa de firmar el New Deal, que entre otras cosas quería para fomentar la construcción residencial, proporcionando préstamos y subsidios muy baratos que Fred era muy ansioso por tomar. Housing Subsidies. De hecho, desde la década de 1930 en adelante, Estados Unidos promulgó subsidio de vivienda después del subsidio de vivienda, comenzando con el New Deal, luego con viviendas militares durante la Segunda Guerra Mundial y finalmente con la posguerra. Auge de la vivienda habilitado por el GI Bill. A medida que la tasa de propiedad de vivienda estadounidense aumentó en un 20% en el lapso de solo 3 décadas, Fred Trump acumuló una fortuna, en gran medida habilitada por las enormes sumas que recibió del gobierno. Government Loan. Solo en 1949, la FHA le dio $26 millones préstamo para construir 2 complejos de apartamentos en Brooklyn, Shore Haven y Beach Haven. Sin embargo, lo interesante no es que él se enriqueció con dinero del gobierno, que es en realidad bastante típico, pero que él comenzó una campaña masiva de canalizar dinero a sus niños cuando solo tenía 40 años. Los numerosos métodos que utilizó fueron simples, pero efectivos. Antes de construir esos 2 complejos de apartamentos en Brooklyn, Fred compró la tierra que se construiría al usar su compañía. Luego creó un fideicomiso cuyos beneficiarios fueron sus hijos y donó la tierra a la confianza. Ahora porque la empresa constructora de Fred ya no era el dueño de la tierra que lo haría tener que arrendarlo del fideicomiso a través de un contrato conocido como arrendamiento de terreno. Según este contrato, el fideicomiso recibiría más de $60,000 al año durante los próximos 99 años. Creando un flujo constante de ingresos para Donald, quien en ese momento solo tenía 3 años. Pero los arrendamientos de tierra fueron solo el comienzo porque en los próximos 20 años, Fred lo haría. Comenzar a transferir los edificios ellos mismos a sus hijos. Compraría una parcela de tierra a través de un vacío corporación, construyendo apartamentos con dinero del gobierno y él le daría las acciones de la empresa directamente a sus hijos. Ahora, este no es un esquema muy complicado, de hecho, incurre en muchos impuestos sobre donaciones que Fred no parece haber pagado. HIT Tax. Si revisa sus declaraciones de impuestos, se muestra que pagó el impuesto sobre donaciones en solo uno de los 8 edificios que transfirió de esta manera. Lo construyó a través de una asociación por $2.5 millones en 1968 y un año después le regaló 15% de la sociedad a cada uno de sus niños. Si haces los cálculos, el impuesto sobre las donaciones debería venir cerca de $100,000, pero solo pagó 6,5. Por supuesto, vale la pena señalar que Fred Trump ha sido perseguido por el estado de Nueva York varias veces durante los años 50 y 60 para pagando de menos sus impuestos.
Sin embargo, a pesar de estos problemas, no tuvo ningún problema obteniendo millones de dólares en subsidios. Sin duda gracias a sus conexiones políticas. De hecho, es durante este periodo que Fred construyó su mayor proyecto, el Trump Village, por el cual recibió 50 millones de pesos del estado de Nueva York y que él también pasara a Donald por medios cuestionables, pero eso pasa después. Después de graduarse de la universidad en 1968, Donald por supuesto fue a trabajar para su padre y esto es cuando la transferencia de riqueza realmente pateó en marcha alta. Prospect Tower. En 1972, Donald y su padre formaron una sociedad para asegurar un préstamo de 8 millones de pesos para construir Prospect Torre. Curiosamente, a pesar de que fue Fred quien hizo todo el trabajo, la mayoría de las ganancias fue a Donald. Además de su parte de la asociación, estaba recibiendo consultoría y gestión tarifas, así como todo lo que los inquilinos pagaron alquiler de aires acondicionados. En 1975, Donald estaba recibiendo más de $300K por año solo de ese edificio y si suma todo lo demás, cuando tenía 29 años había embolsado 9 millones de pesos de su padre. Por supuesto, el objetivo de Fred no era solo enriquecer a Donald, pero construir una imagen para él para ayudarlo a comenzar su carrera. Un perfil de 1976 de Donald puso su patrimonio neto a 200 millones de pesos, cuando en realidad los proyectos. Él decía que los suyos eran realmente suyos del padre en ese momento. Donald era el presidente de la organización Trump, que llevó consigo un sueldo considerable, pero además de eso estaba constantemente recibiendo préstamos de Fred. Loans en 1979, Donald recibió préstamos por un total de 3 millones de pesos de las compañías de su padre. Y la forma en que se estructuraron estos préstamos es muy interesante. Vinieron con una cierta cantidad de interés, pero fue devuelto tan pronto como el préstamo fue sacado y porque el préstamo no tuvo reembolso el plan Donald era libre de quedarse con el dinero indefinidamente. Estos préstamos y muchos más llegaron inundando la billetera de Donald cuando comenzó su primer proyecto en Manhattan, convirtiendo el Comodoro Hotel en el Grand Hyatt entre 1979 y 1980 exactamente los mismos préstamos aparecerían un segundo momento en que Donald estaba construyendo la Torre Trump entre 1980 y 1983. Durante este tiempo Fred ideó otro esquema para sus hijos. Usando múltiples fideicomisos, compraría él hipotecas de al menos 14 de sus propiedades y los transferiría a los fideicomisos, cuyos los beneficiarios fueron, por supuesto, Donald y sus hermanos. Efectivamente, durante los años 80 Donald se convirtió el banquero de su padre, a pesar de que nunca en realidad proporcionó préstamos hipotecarios, él solo embolsó los pagos de intereses. A fines de la década de 1980, toda la distribución métodos habían transferido casi 50 millones de pesos a Donald del imperio de su padre, pero eso solo lo envalentonó a tomar aún más grande riesgos casinos. En 1988 compró el Hotel Plaza por más de 400 millones de pesos y un año después gastó más de 350 millones de pesos en Eastern Airlines, que el curiosamente llamado Trump's Shuttle. El más famoso de todos, por supuesto, es el de Donald de entrada en el negocio de los casinos en el Atlántico. Ciudad. Si bien esa historia es lo suficientemente amplia como para un todo video por sí solo, lo que importa es que cuando los casinos de Donald comenzaron a fallar en el principios de la década de 1990 fue Fred quien apoyó las cosas arriba. Él personalmente le dio millones a Donald para prevenir sus casinos no paguen sus deudas, antes de que los procedimientos de quiebra puedan reestructurarse para darles a los casinos más tiempo para pagar los préstamos. Por ejemplo, los ingresos personales de Fred se dispararon por un orden de magnitud de 50 millones de pesos, que incurrió en una factura de impuestos de 12 millones de pesos. Durante este tiempo no hizo una deuda significativa, pagos o donaciones de caridad, y una frugal es un hombre como él nunca pagaría impuestos porque él podría,
por lo que el dinero debe haber ido a alguna parte. Casi al mismo tiempo, uno de los empleados de Fred fue al casino Trump Castle, compró 3.35 millones de pesos de fichas de casino y se fueron sin haciendo cualquier apuesta. Otra técnica que Fred usó fue en realidad comprar participaciones en las propiedades de Donald y luego revenderlos a él perdidos unos años más tarde. Stacks en 1987 compró el 7.5% de Trump Palace, un edificio de 55 pisos en Manhattan, por más de 15 millones de pesos. Trump Palace solo 4 años después, Fred vendió su totalidad apuesta por solo 10,000 pesos con el pretexto de que el negocio estaba fallando a pesar de que no era así. De hecho, ese mismo año Trump Palace vendió 57 condominios por más de 50 millones de pesos en total. Demencia a principios de la década de 1990, sin embargo, la salud de Fred comenzó a declinar e incluso comenzó a exhibir síntomas de demencia. Porque todavía no había transferido la mayor parte de su riqueza para sus hijos, él comenzó un programa impresionante para extraer todo. Les había dejado sin pagar la herencia e impuestos antes de morir. Maintenance Company en 1992 sus hijos incorporaron un mantenimiento empresa que inmediatamente se convirtió en subcontratista para todos los edificios de Fred. Todos los millones de dólares de las propiedades de Fred gastado en reparaciones y mejoras iniciadas pasando por esta compañía y todos incurrió en un gran recargo. Durante los próximos años los costos de Fred's el imperio subió mucho. En el caso de Beach Haven, compactación de basura, los servicios aumentaron su precio en un 64%, conserje. Los suministros aumentaron en un 100% y la plomería aumentó en un 120%. En 1994, Donald y sus hermanos también se convirtieron los gerentes de los edificios de Fred para avanzar. Real Estate Praser. Drenar efectivo de su imperio. Para 1999, los métodos que Fred ideó fueron proporcionando a cada uno de sus hijos 2.2 millones de pesos de ingresos por año. Finalmente, cuando llegó el día de la transferencia a las propiedades en sí, lo que importaba era a qué precio los edificios sería valorado y en esa medida Donald y sus hermanos contrataron un notorio inmueble tasador para ayudarlos con su problema. Usando una variedad de métodos, derribó el precio de 25 complejos de apartamentos con 7,000 unidades a solo 40 millones de pesos. El método más divertido de todos fue la forma calculó 2 de los edificios en Trump Pueblo para tener realmente un valor negativo. Verás, en 1992 Fred eliminó esos 2 edificios de un programa de vivienda asequible para poder aumentar los alquileres, pero al hacerlo perdió una exención de impuestos que tenían bajo ese programa. Esto creó un cargo contable único que, si basas tu valoración en ello, el edificio parece no rentable aunque definitivamente no lo fue. Al final, transfiriendo todo el real de Fred el imperio inmobiliario le costó 20 millones de pesos. Selling the Empire. Cuando Fred murió en 1999, tenía solo 2 millones de pesos en el banco y todas las propiedades que tenía pasaron 7 décadas para ensamblar ahora estaban en las manos de sus hijos. Aquí está lo curioso, solo 5 años después, cuando Donald's Atlantic City los casinos volvieron a estar en bancarrota, convenció a sus hermanos para que vendieran todo. Portafolio. Conclusión. A principios de 2004, Donald y sus hermanos y hermanas vendieron el imperio que su padre tenía. Pasó toda su vida ensamblando a un nuevo inversor inmobiliario de la ciudad de York por 700 millones de pesos, oficialmente poniendo fin al legado de Fred Trump. Por supuesto, desde entonces Donald ha continuado haciendo negocios y hoy su patrimonio neto es estimado en alrededor de 3,000 millones de pesos, tan claramente a pesar de que recibió un inmenso kickstart de su padre, logró mucho solo. Y con respecto a la legalidad de Fred Trump, métodos para evitar impuestos, incluso si se convirtieron fuera para ser criminal, el estatuto de limitaciones para ellos ha expirado hace mucho tiempo, entonces Donald solo puede ser multado con penalizaciones. Hablando de evasión fiscal,
La ciudad de Nueva York es maduro con él, tanto que los dueños de apartamentos que valen cientos de millones menos en impuestos a la propiedad que el hogar promedio, a veces tan bajo como 0.017%. Sí. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Donald Trump. No olviden compartir sus pensamientos y los comentarios si les gustó el vídeo. Denle un me gusta y suscríbanse para más contenido como este. Y no se pierdan el siguiente video de Donald Trump de cómo llegó a ser el mejor presidente de los Estados Unidos. Hasta la próxima.